Como hoy les voy a hablar sobre predictores ambientales de duración y calidad del sueño en poblaciones urbanas. Am, para darles un poco de contexto sobre lo que voy a hablar sobre factores ambientales físicos, voy a describir los aspectos urbanos que están asociados con el sueño, factores sociales, factores comportamentales y al final les voy a mostrar el conceptual framework con el que trabajamos cuando hablamos de Sleep Health. Factores ambientales físicos, los factores clásicos que se estudiaron en relación al sueño son ruido, calidad de aire o polución. Ciertos términos están mal traducidos del inglés, pero me refiero a polución, a luz a la noche, como habló el doctor Cardinali, o temperatura. Ruido es el indicador es uno de los factores urbanos más estudiados en relación a la salud, porque el ruido define dónde construimos autopistas, dónde ponemos aeropuertos, dónde construimos viviendas, las horas de trabajo, etc. ¿Qué es el ruido? El ruido es un sonido no deseado. El ruido de esa forma puede ser subjetivo en el sentido de que cierta música para mí puede ser música y para otra persona puede ser ruido. En términos de la intensidad del sonido, si miran a la izquierda, se puede ver el número de decibeles, para que más o menos tengan una idea de cuál es el ruido de ciertos sonidos que ustedes conocen. Y se ve que alrededor de 70 decibeles, entre 60 y 70 es lo que se considera no saludable, que sería el ruido de un auto, por ejemplo. Otro indicador, una cuestión es el ruido en sí, y otra cuestión es la queja del ruido. Una queja del ruido, una molestia, es la percepción del ruido más la perturbación. O sea, yo escucho un sonido, lo identifico como molesto, me genera una perturbación y eso lo identifico como una molestia. La molestia, porque tiene este componente emocional, muchas veces se suele ser como el principal indicador de ruidos. En vez de medir sonido en la calle, lo que miden es cómo la gente se queja sobre el ruido. Y es además un buen marcador de estrés porque, bueno, está la perturbación, es parte del indicador. Las fuentes principales de ruido, la fuente principal es el transporte, sobre todo lo que es aviones, trenes, autos, colectivos. Industrial, en menor medida, hay mucha literatura sobre ciertas cuestiones industriales y sueño, por ejemplo, turbinas eólicas. Me parece que es porque mucha gente no quiere vivir cerca de turbinas eólicas, entonces ese es uno de los argumentos que esgrimen para quejarse, para que no las pongan. Y por último, residencial, que es el típico de me quejo del ruido de mi vecino. Como les dije antes, transporte es la fuente principal de ruido a nivel urbano. Y a través del estudio del ruido relacionado con transporte, se crearon modelos que son los que que informan la legislación, por ejemplo, en Europa o en Norteamérica o incluso en Argentina. Cuando hablamos y esto se hizo en base a estudios polisomnográficos, donde hicieron simulaciones en laboratorios y además midieron por ejemplo, en distancia de un aeropuerto o autopistas, etc. Y lo que identificaron en el modelo es que tenemos moderadores individuales, por ejemplo, qué tan sensible soy yo al ruido, mi edad. A medida que envejecemos, escuchamos menos, nuestro threshold para auditivo disminuye. Después, propiedades acústicas específicas del ruido, por ejemplo, si el ruido es muy intenso, muy elevado, es más probable que nos moleste, o si el ruido es intermitente. Por ejemplo, si yo estoy durmiendo y escucho un montón de autos que se mueven de forma continua, eso quizás no me despierte, pero si no hay autos y de repente escucho uno, ese sonido intermitente quizás me despierte, y eso es porque mi cerebro está preparado para buscar contraste. Entonces al ver ese contraste, en cierta forma me despierta para decirme hay un problema o tener cuidado. Y después hay cuestiones, situaciones, moderadores situacionales. Por ejemplo, en qué etapa del sueño estoy. Si estoy en sueño lento es menos probable que me despierte que si estoy en N1, o por ejemplo el momento de la noche en lo que está pasando.
es más probable que un sonido me despierte a la mañana temprano que en la mitad de la noche, y eso es porque a medida que duermo voy disipando mi presión de sueño. Entonces mi umbral es más bajo, entonces es más probable que este ruido me despierte. Este ruido, este sonido no deseado, entonces me va a generar, cada evento me va a generar una reacción fisiológica que va a estar relacionada a este evento específico, y esta reacción fisiológica puede ser un cambio en mi estadio de sueño, un despertar que me mueva, un aumento en la presión arterial, y la sumatoria de todos estos eventos me va a llevar a una fragmentación de la estructura de mi sueño que se va a caracterizar por menos tiempo que paso durmiendo, más despertares, menos sueño lento, menos REM y más tiempo despierto. En el corto plazo esto va a afectar mi rendimiento y me va a incrementar mi somnolencia, y a largo plazo esto puede llevarme a enfermedades crónicas asociadas con falta de sueño y cronodisrupción. Para resumir, sueño relacionado con el tránsito, me aumenta el número de despertares, me disminuye la latencia, me aumenta la latencia de sueño, me acorta la duración de sueño, o sea, mi sueño es menos eficiente, me lo fragmenta con menos sueño lento, menos REM, más N1. Pero ¿qué pasa con las quejas de ruidos? Cuando tratamos de asociar, estudiar la asociación entre ruidos molestos a nivel urbano y indicadores de sueño objetivos, en general no encontramos asociaciones. Lo que sí encontramos es que molestias debidas a ruido se asocia con insomnio y mala calidad de sueño reportada por el sujeto. Entonces la pregunta ¿es el ruido que me causa insomnio o mala calidad de sueño? O es al revés, que quizás la gente que tiene insomnio o duerme mal es más probable que se quejen sobre el ruido, ya que tal vez o son más sensibles o están despiertos por más tiempo. Calidad de aire, el segundo indicador del que voy a hablar. En general, calidad de aire se estudia como la calidad de aire externa, que es lo que sería como contaminación, que se mide con PM10 o PM2.5, distintas partículas en el aire que son contaminantes y se pueden cuantificar. O se puede medir adentro del lugar donde vivimos, adentro de nuestra habitación donde dormimos. En general ahí se cuantifica como la presencia de CO2. Las fuentes principales de polución externa afuera es transporte, y a nivel urbano hay pocos estudios epidemiológicos que hayan demostrado una asociación a estos dos, pero el estudio diría que el mejor hecho es de Sanovetti del 2017, donde demostraron que la presencia de PM10 se asociaba con un aumento del Respiratory Disturbance Index, aumento del porcentaje de saturaciones menor al 90% y menor eficiencia de sueño. Ahora, una consideración es que un posible confounder de esta asociación es ruido. El transporte no solo genera contaminación, pero además genera ruido. O sea, no sabemos si realmente capturaron esta asociación o si se debía, por ejemplo, a ruido. El segundo indicador en cuanto a calidad de aire es interno, es en nuestra habitación. Y se van a sorprender una cantidad infinita de estudios que miraron a calidad de aire en la habitación y sueño. Incluso tienen su propio journal, que es Indoor Air, y antes de que se rían les voy a decir que tiene un factor de impacto de 4.3. Y ahí, por ejemplo, estos dos estudios, en uno vieron la asociación entre la calidad de aire en la habitación, cómo eso perturba el sueño y cómo eso afecta el rendimiento cognitivo al día siguiente. Y otro artículo muy interesante en el cual estudiaron qué pasa si abrís la ventana o abrís la puerta y por ende hay más ventilación en tu habitación y cómo eso se asocia con mejor calidad de sueño. Y también demostraron que mejora. Entonces la pregunta es, ¿abrimos la ventana? Abrir una ventana se va a asociar con una disminución del CO2 en la habitación, seguramente incremente el sueño lento, lleva menos despertares, mejore la calidad de sueño global, mejora el rendimiento
neurocognitivo, pero ¿en dónde? Tenemos que tener en cuenta que no todos vivimos en una zona suburbana sin ruido, o donde nos sentimos seguros, donde hay tal vez polución externa, o cuál es la temperatura exterior, tal vez si necesitamos aire acondicionado o no. Luz a la noche, como dijo el doctor Cardinali, vivimos en una sociedad 24 horas y estamos expuestos a polución lumínica constantemente. Este es un estudio muy interesante en el cual cuantificaron luz a través de los píxeles de las fotos satelitales a la noche, y asociaron cada píxel con el zip code de distintas zonas, y después hicieron encuestas en cada uno de estos zip codes, y encontraron que vivir en áreas con mayor contaminación lumínica a la noche se asociaba con irse a dormir más tarde y despertarse más tarde, menos duración de sueño, mayor somnolencia y mayor insatisfacción en cuanto a la cantidad y calidad de sueño que las personas tenían. Temperatura, otro factor ambiental físico es la temperatura. ¿Cuál es la temperatura óptima para dormir? Si preguntan o si googlean esta pregunta, seguramente digan que es alrededor de 22 grados. La realidad es que no es tan claro, y no queda claro de dónde salió ese número mágico de 22 grados centígrados o 21. La realidad es que gracias a estudios experimentales sabemos que 17 grados y 28 son los límites. A partir de 28 grados o menos de 17 es cuando empezamos a ver fragmentación del sueño, al menos en estudios experimentales. En cuanto a estudios epidemiológicos, sabemos que en verano, sobre todo en zonas pobres, o gente que no tiene acceso a aire acondicionado, es más común disrupción del sueño, y sobre todo en gente mayor, y gente mayor de estratos socioeconómicos más bajos. La segunda foto que puse ahí es una intervención que se hace bastante seguido en Estados Unidos, que es pintar el techo de blanco para que absorban menos temperatura, y es tal vez una forma de imaginarnos cómo podríamos ayudar con este factor ambiental, y tal vez mejorar el sueño. De nuevo, temperatura. Si vivimos si somos de un estrato socioeconómico bajo y abrimos la ventana porque hace calor, al mismo tiempo seguramente entre ruido o polución, con lo cual incluso en este estudio que les estaba hablando, seguramente pueda estar confounded por sueño, por ruido y polución. Aspectos urbanos. Un aspecto relativamente poco estudiado es la calidad de las viviendas. Sabemos que vivir una vivienda de mala calidad se asocia con mala calidad de sueño. No estar satisfecho con la vivienda en la que vive uno también está asociado a dormir mal. Otro factor que se ha estudiado es humedad. Presencia de humedad se asocia con insomnio, además de con problemas respiratorios y con apneas del sueño. Otro aspecto urbano del cual se ha estudiado en relación al sueño es acceso esto es un ejemplo de algo que es difícil de traducir, pero es acceso a supermercados o a opciones de lugares que vendan comida saludable y lugares de recreación. En Estados Unidos es muy común a food deserts, que son áreas en las cuales no hay supermercados que vendan verduras, vegetales o comida fresca, sino que más bien tienen un 7-Eleven o una tienda en la esquina que vende comida súper procesada. Y hay bastante literatura al respecto, y un par de estudios de muy alta calidad que se hicieron en Pittsburgh, en los cuales vieron que vivir en estas zonas se asociaba con menor duración del sueño, incluso medida con actigrafía. Las personas que vivían en food deserts duermen menos, o incluso medido con actigrafía. Otro indicador urbano que se asocia con dormir bien o dormir mal es la presencia de espacios verdes. Hay bastante literatura que muestra vivir cerca de un parque o la presencia o vivir cerca de espacios verdes se asocia con mejor salud mental. Esta es una foto muy interesante. Esto es una foto de Montreal, y si se observa en ese cuadrado que se ve en el medio, es una zona de ingresos altos, se ve completamente verde, y el barrio de arriba, que dice Parque Extensión, es un barrio pobre donde no hay ningún árbol.
Y, y se imaginarán el impacto que va a tener esto en la temperatura de esas áreas, en la calidad de aire y en la salud mental en cuanto a la habilidad de poder ir a un parque y hacer tal vez ejercicio, caminar o sentirse seguro. En cuanto a factores urbanos sociales, los factores más estudiados es seguridad, violencia, cohesión social. Cuando digo seguridad es algo tan fácil como preguntarle a la gente si se sienten seguros en su barrio, si sienten que pueden caminar solo de noche o no, o qué tan a salvo del crimen se sienten. Violencia en general se les pregunta si la violencia es un problema en su barrio o no, y cohesión social es si confían en sus vecinos o no, o si algún vecino, si ellos piensan que los vecinos lo ayudarían en el caso de que necesiten algo. La mayoría de estos estudios usaron en general indicadores de sueño subjetivos, o sea, le preguntaron a las personas cómo duermen y además les preguntaron qué opinaban del barrio, y eso tiene un problema fundamental en el sentido de que de un tipo de bias se llama common source, que es cuando usas el mismo método para capturar distintos constructs. En el año 2017 publicamos este estudio en el cual decidimos, en vez de usar um, indicadores subjetivos de sueño, les dimos un actígrafo y les medimos sueño actigráfico por una semana y les preguntamos si sentían que su barrio era seguro o violento. Este estudio lo hicimos en 4 ciudades, en 4 comunidades: Bronx, Chicago, Miami, San Diego. Reclutamos 2.250 personas con un response rate muy alto de 95% y una semana de actigrafía. Y esto fue como parte de un estudio, de corte que estaba estudiando a un grupo de latinos. Los estaba siguiendo longitudinalmente por 20 años. En este estudio la edad promedio era 47 años, 64% mujeres de distintas partes de Latinoamérica. Los ingresos eran relativamente bajos, con la mitad de las personas reportando ganar menos de $20,000 anuales, con lo cual los pondría a nivel de pobreza. El 41% no trabajaba, síntomas de depresión estaban presentes en 31%, y el 91% tenía menos de 15 eventos respiratorios por hora. Les preguntamos entonces qué tan seguros se sentían en su barrio y si la violencia era un problema. Y con el actígrafo medimos la duración de sueño, la calidad medida como la eficiencia, y el sleep timing medido con el midpoint. A la izquierda se ve uno de los gráficos mostrando los distintos indicadores de sueño. A la izquierda tenemos cada barra representa la prevalencia de dormir menos de 6 horas, y se ve que en rojo en los barrios violentos y en azul los no violentos, y se ve que la gente la prevalencia de dormir menos de 6 horas es sustancialmente más alta en los barrios violentos. La eficiencia, poor sleep efficiency, mala eficiencia de sueño, categorizada como menos de 85% de eficiencia actigráfica. También vemos una diferencia de un 10% aproximadamente, y también vemos que en barrios violentos, a pesar de no ser estadísticamente significativo, también tendían a irse a dormir más tarde y tener un midpoint más tardío. En cuanto a seguridad del barrio, vemos un patrón bastante parecido, incluso las diferencias están un poco más acentuadas, y se ve también que vivir en un barrio no seguro tiene una prevalencia de sueño corto, digamos, estadísticamente más alta que en la de un barrio seguro. Estos análisis que hicimos solamente no, en la estrategia analítica que usamos, nada más pusimos en nuestro modelo edad y sexo. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, tal vez es la depresión, tal vez es su trabajo, tal vez es que son desempleados, no sabemos si quizás vivir en un barrio violento o poco seguro te hace estadísticamente más probable
probable de que no tengas un empleo, de que seas pobre o de que estés deprimido. Entonces, en nuestro siguiente análisis, incluimos esta vez en el modelo la edad, la ciudad, el tipo de background étnico que tenían, si eran estadounidenses o no, cuánto dinero ganaban por año, si trabajaban, si estaban deprimidos, e incluso pusimos el Sleep Apnea Severity, el AHI, Apnea Hyperapnea Index. Cuando pusimos todas estas variables en nuestro modelo, la mayoría de las diferencias que vimos arriba dejaron de ser estadísticamente significativas, con la excepción de vivir en un barrio inseguro, asociado a un 8% de probabilidad más alta de dormir poco. En otras palabras, vivir en un barrio inseguro, esas personas tienen un 8% más de prevalencia de sueño corto. En cuanto a violencia, vimos el patrón relativamente parecido, pero si miramos el intervalo, el confidence interval, no es estadísticamente significativo, pero se ve que aunque sea la asociación está yendo en la dirección que nos imaginábamos. En cuanto a factores comportamentales, cuando hablo de factores comportamentales me refiero a distintos comportamientos que se asocian con dormir mejor. Por ejemplo, ejercicio. Si vivo en una zona en la cual puedo salir y hacer ejercicio, tengo bicisendas, eso seguramente va a estar asociado con un mejor sueño. Mi commute, cuánto tiempo me toma ir a mi trabajo y volver. Ahora con la pandemia esto ha cambiado drásticamente para muchas personas y de hecho se hablaba al principio de la pandemia de que la gente está durmiendo más. Por otro lado, la dieta, donde vivimos también nos va a afectar la dieta, en el sentido de si vivimos en una zona en la cual no podemos acceder a productos frescos, o tenemos bares cerca, es más probable que tomemos alcohol, o si tenemos coffee shops cerca de donde vivimos, también es más probable que tomemos café a la tarde. Y por último, cómo integramos todos estos factores y todas estas asociaciones entre sueño y distintos factores ambientales. Por un lado tenemos nuestro ambiente urbano físico, que serían los factores ambientales físicos que describí antes: luz, temperatura, ruido, etc. La calidad de las viviendas, disponibilidad de alimentos y recreación, la infraestructura, espacios verdes. Esos factores van a interactuar con nuestro ambiente urbano social, si nos sentimos seguros, si hay violencia, si hay conexión social, cohesión, cuáles son las normas de mi ambiente. Por ejemplo, si vivo en un ambiente en el cual me siento inseguro, quizás hay menos luz o más luz o algo por el estilo. Esta interacción, estos dos, los factores urbanos físicos y sociales, van a afectar mi sueño de forma directa, como puede ser la luz o el ruido, o pueden afectarlo de forma indirecta a través de mediadores comportamentales y estrés. Vivir en una zona no segura tal vez incremente mi estrés, quizás en vez de caminar maneje en auto, con lo cual no voy a ejercitarme menos, y eso me va a afectar mi sueño. Y no dormir bien va a afectar mi salud. Y este modelo va a estar moderado por factores individuales, que son específicos de cada persona. Estos factores pueden ser factores materiales, por ejemplo, si soy de un estrato socioeconómico alto, solamente tenga más recursos que alguien que es de un estrato socioeconómico bajo. Hay factores psicosociales, hay gente que es más resiliente que otras, y factores biológicos, nuestros genes. Hay gente que es genéticamente menos vulnerable o más vulnerable. Y para integrar esto dentro del Sleep Health Framework, tenemos a la izquierda los factores ambientales, físicos, sociales, los mediadores comportamentales, que afectan las distintas dimensiones de mi sueño: la satisfacción, que sería mi calidad de sueño, mi duración, la cantidad de tiempo dentro de las 24 horas, el timing, cuándo ocurre mi sueño, la eficiencia, el porcentaje de tiempo que duermo dentro de la oportunidad de sueño que tengo, somnolencia y la regularidad. Si me voy a dormir siempre y ahí me levanto a la misma hora todos los días, todo eso va a afectar procesos intermedios, como pueden ser cambios genéticos, moleculares, celulares, y eso me va a llevar a problemas a nivel sistémico, como puede ser inflamación, activación del sistema nervioso central, o desregulaciones hormonales que me va
a afectar mi salud, enfermedad y mi función. Todo esto moderado, de nuevo, por mis factores individuales, como puede ser los materiales, psicosociales y biológicos, y además reconocer que hay una retroalimentación negativa entre mi salud, enfermedad y función. Un ejemplo rápido y sería, digamos que vivo en un barrio en el cual mi sueño está afectado. Dormir poco se asocia con desregulaciones hormonales, por ejemplo, las hormonas que regulan el hambre. Como más, gano peso, duermo mal. Al dormir mal, eso me genera seguir aumentando de peso, y eso puede conllevar a, por ejemplo, el desarrollo de apneas obstructivas del sueño, con lo cual el feedback negativo va a cerrar el ciclo. Y eso es todo.